Belver de los Montes en... Yo soy Antonio Raposo, ya me conocéis, aquí os presento mi pueblo, para que sabéis cómo es mi pueblo. Y os invito a que vayáis a visitarlo cuando queráis. Belver de los Montes está ubicado a 39 kilómetros de Zamora, en la ribera derecha del río Sequillo. Un paisaje verde y privilegiado, situado a 689 metros sobre el nivel del mar. Forma parte de la Tierra de Campos, con el monte Tarsa al norte, conocido en el pueblo como El Bosque, y los montes Torozos al sur. En el año 2022 tiene una población de 260 habitantes, la mayoría jubilados, alcanzando su máximo demográfico en el año 1956, con 1.467 personas. Su principal actividad económica está basada en la agricultura y la ganadería. Cuenta con ayuntamiento, consultorio médico, parroquia, junta agropecuaria, comunidad de regantes, colegio comarcal y asociación cultural Río Sequillo, Cruz del Jubilado, museo etnográfico de Cristino Pérez. A día de hoy tiene tienda, panadería, carnicería, bar-restaurante, taller mecánico, farmacia, almacén de cereales, empresa de albañilería, piscina municipal y oficina bancaria. Los primeros seres humanos ocuparon estas tierras hace 200.000 años. Varios restos arqueológicos han sido hallados a lo largo del siglo pasado, como por ejemplo el yacimiento de la Cruz del Tío Ignacio de época chelense, las sepulturas megalíticas de las Peñicas y una cabeza femenina de origen romano, del siglo II. Entre los siglos VII y VIII, familias de campesinos llegaron al valle del Sequillo, asentándose frente al vado que se encontraba al pie de la costanilla de Santa María, fortificando la puebla fundada en dicho lugar. Terminada la reconquista por los reyes cristianos, el valle del Sequillo fue repoblado en la primera mitad del siglo X por familias mozárabes, creando pequeños núcleos de población. Uno en torno al monasterio de San Salvador, que recibió el nombre antiguo de Villa de Zaide y sus posteriores denominaciones, siendo el más nombrado el de Villacet. Posteriormente surgió otro núcleo dentro del recinto amurallado llamado Belvis o Belver, que significa bello, buena vista, y que con el paso del tiempo fue el nombre que acabó imponiéndose. El primer documento referido a Belver como Villa de Zaide es del año 940, según un privilegio del monasterio de San Martín de Castañeda, concedido por el rey Ramiro II de León. El carácter levantisco del belverisco tiene una historia medieval digna de elogio y propia de un pueblo que no se calla ante las injusticias. Comienza a finales del siglo XI con Fronilde o Béquir, Aurobellito,
la hija pequeña de los fundadores del monasterio de San Salvador, que se rebeló contra el poder religioso y las costumbres de su tiempo, por lo que llegó a ser excomulgada. Más tarde, en el siglo XIII, la rebelión del concejo de Belver contra el monasterio de San Salvador, primero en 1208 y luego en 1214, poniendo orden el rey Alfonso IX en ambas y obligando al pueblo a pedir perdón al abad y restaurar lo destrozado. En la Edad Moderna se sitúa al lado de los comuneros de Castilla en la Guerra de las Comunidades, derivando tras la victoria de Carlos I en penas de muerte para sus alcaldes, conmutadas luego por dinero. Como todos los pueblos, Belver sufrió los estragos de la Guerra Civil de 1936, así como la dura posguerra a la que sucedieron unas décadas en las que la emigración hacia lugares como Vitoria, Bilbao, Asturias, Barcelona, Madrid, Suiza, Francia o Alemania principalmente dejó reducida de forma alarmante la población. En esta postal de Belver, el río Sequillo es omnipresente y siempre ha sido el símbolo y la arteria de la vida de nuestro pueblo. El río Sequillo debe su nombre a su escaso caudal y parte de él se conserva gracias al Canal de Castilla, que desde el siglo XVIII le aporta agua para que en verano mantenga un mínimo de corriente. Belver es el último pueblo bañado por sus aguas antes de su desembocadura en el río Valderaduey. El actual puente de Allá se construyó en 1871 sobre otro anterior del que se desconoce cuándo se construyó y llamado la Puente Vieja del Camino a Toro. El puente actual de entrada a Belver fue construido en la década de los 70, derribando otro anterior de bella factura de mediados del siglo XIX, cuando se dragó y canalizó el río. En el curso del río se construyeron 5 molinos, 4 de ellos en ruinas. Molino Silveria, molino jesuita, el molino del medio, fábrica de harinas, molino Maroto, actual casa rural mayoral. Aparte se construyó un molino de viento en la costanilla subiendo a Bustillo a la derecha, del que aún se puede ver sus restos. El año 1950 se inauguró el canal de riego, obra hidráulica que convierte en regadío 219 hectáreas en la margen izquierda del río Sequillo. Las anguilas, los barbos, los lucios y los cangrejos eran y en fuerte son los principales habitantes de sus aguas, junto a gallinicas ciegas, bisones, grandes patos, garzas, cormoranes, etc.
Patrimonio. La iglesia de Santa María, de estilo románico mudéjar, fue construida en el siglo XIII sobre un templo anterior del siglo X y dependiente del monasterio de Sagún desde el año 1214. En su pórtico se celebraban antiguamente las reuniones del concejo y se nombraba a los alcaldes entre los vecinos. Existen numerosas tumbas bajo el suelo y en las paredes, debido a la costumbre antigua de realizar los enterramientos dentro de las iglesias. En el año 1995 se encontró, a causa de unas obras en la pared sur, la momia de Pedro Cumplido y familia. Pedro falleció en el año 1492 y portaba una cédula pontificia. La noticia y la foto de la cédula fueron publicadas en su día en la revista de Belver, Villa de Zaide. En la iglesia de Santa María se encuentran retablos y tallas de madera que proceden de alguna de las iglesias medievales. El retablo mayor se construyó a comienzos del siglo XVI y su autor es Lorenzo de Ávila. Es del estilo plateresco y la conforman 18 tablas renacentistas con temas marianos. En el año 1764 sufre una reforma barroca, tapándose los cuadros con lienzos con los mismos temas que ocultaban. Se descubrieron los originales en el 1965 y fueron restaurados. Al poco tiempo se devolvieron a su lugar de destino. Nuestra Señora del Retablo, de principios del siglo XVI, llamada así por su ubicación en el centro del retablo, la talla recuerda el tipo de Virgen blanca propia del gótico y se atribuye a Jacques Bernal. Es la patrona de Belver de los Montes y desde el 1700 se venera el lunes de Pentecostés. En el equinoccio de primavera y de otoño, en el que los rayos del sol la visitan y la enfocan, resaltando toda su belleza. Asimismo, existen restos de un mural templario fechado en el primer cuarto del siglo XII. El Santísimo Cristo de la Capilla, de autor anónimo, está datado en el siglo XIII. En parte es románico, pero también aparecen aspectos del gótico entrante. Está clavado sobre cruz original de gajos, pintada de verde en el siglo XVIII, cuyo sentido se recogía en el himno de la cruz cantado en Semana Santa, donde se identificaba con el árbol de la vida. Como curiosidad, el pie izquierdo está clavado sobre el derecho. El Cristo de la Capilla se celebra el 14 de septiembre. Este Cristo se saca en procesión, aparte del día de su fiesta, la noche del Viernes Santo, junto con la Virgen de los Dolores. Esta procesión se inicia en la iglesia. Llegando hasta el cementerio, donde se coloca un ramo de flores en honor a los difuntos. Regresando por la calle Las Vistillas hasta la iglesia. Todo ello en medio de un profundo silencio y recogimiento, roto únicamente por la música interpretada por la banda de la Cofradía del Cristo y el coro.
La iglesia de Belver, la iglesia de San Salvador, fue edificada a principios del siglo XI. Esta iglesia fue remodelada en el siglo XIII con el estilo llamado mudéjar, y de esta época se conserva la fachada norte, la fachada oeste y una parte de la espadaña. Luego ya hubo otras reformas que se llevaron a cabo en el siglo XVIII, y es el actual pórtico, con la portada, con la entrada. Por fin, para cerrar el capítulo de lo que queda de lo exterior, es de señalar que el corro, el actual corro, es el antiguo claustro del monasterio. Que el exterior se refiere, se conservan perfectamente los cimientos después de la excavación arqueológica, cimientos que se pueden ver debajo del altar, del ábside, debajo de un cristal. El cristal en el que se nota pues, que era una planta basilical con 3 naves perfectamente separadas. El edificio fue declarado Monumento Nacional en 1978 y actualmente es el ayuntamiento desde el año 2009. Dentro del edificio, este edificio alberga, además del ayuntamiento, un museo etnográfico, el Museo Cristino Pérez, en el que se conservan enseres del Belver que ha dejado de ser del Belver que ya se fue. En la parte alta del monte Tarsa, el bosque para los belveriscos, se conservan las ruinas de sus murallas y la huella del castillo, levantados por Alfonso IX de León entre los siglos XII y XIII. El castillo ha desaparecido, aunque se aprecia aún parte del foso y su ubicación. Le circundaba una muralla que conectaba con otra, de la que quedan enormes paredones de cal y canto, los restos de su puerta sur y una torre fortificada, conocida como Casa la Reina. La desaparición de la frontera con Castilla no acabó con el castillo, que cobró nueva importancia en los siglos XIV y XV, albergando a monarcas y nobles que pasaban por Belver y siendo protagonista de grandes hechos históricos. Otros bienes patrimoniales. Hay restos de ermitas desaparecidas, como la del Humilladero, documentada en el siglo XVIII y administrada por la cofradía Vera Cruz, situada a la salida del pueblo, camino Cañizo. En el poblado de Alafes estaba la ermita de San Miguel. En ella se encontraba el Cristo gótico del siglo XV, que ahora está en la iglesia de Santa María. La de San Martín, documentada en el año 1590, a la que se accedía por el camino del mismo nombre y que estaba administrada por la cofradía de San Martín. Se complementaban con otras más junto al actual cementerio, ermita de Santa Elena. También había una capilla llamada de la Magdalena. Está ubicada al lado de la Plaza Mayor. En la iglesia de Santa María hay un retablo de esta capilla, de 1736, que perteneció a la orden de los jesuitas durante 150 años
entre los siglos XVII y XVIII. En los siglos XVII, XVIII y XIX, Belver disponía de un hospital para asistencia de enfermos, pobres y peregrinos, que sostenía mediante la renta de una heredad y a la aportación de la Cofradía de los 12. La Fuente del Barrero está situada en el Camino de Cabreros y fue construida en 1920. La Fuente del Pueblo es un manantial que surge de las entrañas del monte Tarsa, bajo el Castillo Viejo, y fue esencial para el desarrollo del monasterio de San Salvador. Frente a la Fuente del Pueblo, en el inicio de la actual calle de las Vistillas, estuvo la judería de Belver, con su aljama en el siglo XV. Las antiguas escuelas son un extraordinario edificio de ladrillo que fue construido a comienzos de 1927 y hoy destinado al Club de Jubilados y otros usos municipales. El frontón y su cancha están a punto de desaparecer, utilizada a mediados del siglo XX como lugar predilecto de los mozos que allí acudían a jugar los domingos por la tarde. Los palomares son unos edificios de tapial que suelen ser de forma circular, aunque alguno hay cuadrado. Belver contó con dos espacios dedicados a la fabricación de adobes. En el tejar, las tejas tenían su propia marca, unas rayas alargadas tras pasar los dedos de la mano por encima antes de entrar al horno. La dehesa es un espacio de propiedad pública. Guarda el espíritu de cientos de yeguas, chotos, vacas, caballos, etc., que allí pastaban. Las huertas se hallan en el kilómetro 1 de la carretera a Castronuevo. Es un entrañable ecosistema belverisco, una enmarañada selva con pequeños canales e incluso una fuente muy primitiva. Algunas tradiciones están olvidándose o ya se han olvidado. Una de ellas es San Antón, el 17 de enero, cuando se bendicen los animales, y el marrano Antón, que era alimentado cada día en una casa. Se subastaba y sus beneficios iban a la cofradía del mismo nombre. Citar también la ida a Malva, romería que partía de Belver hasta la ermita de Malva, para bendecir los panes el lunes antes de Ascensión. Permanecen, aunque decayendo, el 2 de febrero, fiesta de las candelas, el carnaval,
la Semana Santa, donde sobresale el Domingo Tortillero, que se acudía al campo a comer la tortilla y a celebrar la llegada de la primavera. También el 15 de mayo, fiesta de San Isidro, con su tradicional procesión donde se bendicen los campos, y posteriormente un agape a cargo de la Junta Agropecuaria local. San Roque es el patrón del pueblo, cuya fiesta es el 16 de agosto. En estos días se celebran verbenas y actividades festivas, con la típica hoguera de San Roque, precedido todo por una semana cultural organizada por la Asociación Cultural Río Sequillo. El 17 de agosto es la fiesta de los quintos, que cumplen 60 durante el año. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, se celebra la festividad de los quintos, que simboliza el paso de niño a hombre. Hay otros momentos reseñables en el año, como son la noche del 30 de abril al 1 de mayo, que se pone el mayo, la víspera del Corpus Christi con rondas y enramadas para las mozas del pueblo, y sobre todo para las novias de los quintos. El 7 de diciembre, cena y serenata. El 8, misa y pasacalle, y por la tarde, la carrera de cintas. Las noches invencibles, tu sonrisa despertaba nuestro lado más sensible, y después de tanto tiempo ya no está, pero queda tu recuerdo, este hueco tan difícil de llenar, que ni lo intento. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche ni de día. Ama de su casa, reina de mi vida, abuela, 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 mírame desde arriba. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni de noche. Corazón tan grande, no cabe en el pecho. Nunca he visto a nadie brillar como tú lo has hecho.
Predicar con el ejemplo me hace ser mejor persona. Buena cara al mal tiempo, y a ese Dios al que veneras tanto culto. No cuestiono sus razones, yo que te necesitaba y no lo oculto. En mis canciones, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni noche ni de día. Ama de su casa, reina de mi vida. Abuela, 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 mírame desde arriba. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me dejes solo, ni noche ni de día. Corazón tan grande, no cabe en el pecho. Nunca he visto a nadie brillar como tú has hecho. No dio tiempo de despedirnos, te marchaste de repente. Y aunque aún no tenga prisa, espero volver a verte. La familia nos elige, yo gasté toda mi suerte. Por si nunca te lo dije, siempre estuve encantado de conocerte.